Sean todos muy bienvenidos a CNE Chile, Simposio para la Educación 360, el cual expondrán presentaciones y charlas dictadas por profesionales de diferentes sectores. SNE Chile cuenta con el patrocinio de importantes entidades del sector, tales como Sociedad Chilena de Ergonomía y Colegio de Expertos en Prevención y Riesgos AG. Le damos la más cordial bienvenida a esta primera parte a Begoña Juliá, de la Sociedad Chilena de Ergonomía, con la diseño del espacio de trabajo para facilitar una experiencia positiva en la teleeducación. Begoña Juliá es doctora en Psicología de la Universidad Católica, máster en Ergonomía de la Universidad Politécnica de Cataluña, diseñadora de la Universidad Católica, ergónoma certificada de Sochergo, profesora asistente adjunta en la Escuela de Diseño de la Universidad Católica, jefa del programa Diplomado UC Innovación para la Inclusión, realiza investigaciones y consultorías en ergonomía, habilidad, experiencia de usuario y diseño universal. Muy bienvenida, Begoña. Gracias, Carla. Gracias por la invitación y por esta bonita introducción. Vamos a comenzar entonces a discutir sobre este tema, que es un tema que me apasiona mucho, sobre el diseño del espacio de trabajo, ¿cierto? Para una experiencia positiva en teleeducación. Bueno, primero que nada me gustaría comenzar por una reflexión. Y tratar de pensar un poco en el impacto que tienen los espacios construidos y todos sus componentes en nuestras actividades cotidianas. ¿Ya? Yo creo que ahora con la pandemia todos nos hemos hecho un poco más sensibles a cómo las características incluso de nuestro hogar nos influencian en el desarrollo de distintas actividades. ¿Ya? Y eso es lo que ha pasado también con la teleeducación, que llegó para sorprendernos, ¿cierto? Y para también revolucionar un poco las dinámicas cotidianas dentro del hogar. Entonces, bueno, varios de nosotros nos hemos encontrado con estos escenarios. Yo creo que muchos se van a sentir identificados con estas imágenes, sobre todo los papás de niños pequeños que han tenido que un poco desdoblarse, ¿cierto?, para apoyarlos en sus actividades educativas y al mismo tiempo seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades de trabajo. Nos encontramos también con escenarios donde adolescentes, ¿cierto?, de educación media, por ejemplo, y también estudiantes universitarios, también han tenido que desarrollar sus actividades desde la casa. Y en estos casos también ocurre y se observa que ellos desarrollan estas actividades muchas veces en lugares que no realmente son apropiados para el estudio, ¿ya? Que son espacios que distan de una silla y un escritorio para estar lo más cómodos posible para el aprendizaje, sino que muchas veces eligen la cama, sobre todo cuando son clases a las 8 de la mañana, ¿verdad? O incluso cuando tienen un escritorio y una silla, por desconocimiento también, suelen adoptar posturas de trabajo en el computador que no son las más saludables, ¿verdad? Entonces nos encontramos constantemente en este escenario. Y también aparecen otros problemas, ¿cierto?, que son bastante fuertes, y por eso elegí este extracto, ¿cierto?, de una noticia que leí que me impactó mucho, de un profesor que dice que existe claramente una falta de espacios adecuados para el estudio, ¿cierto?, que él ha podido identificarlo, y muchas veces en las clases no presenciales, cuando pregunta a los estudiantes y les pide prender el micrófono, él escucha ruido de fondo de, por ejemplo, la calle, de un mercado ahí, dice en el ejemplo, ¿cierto? Entonces él dice probablemente no estén en un lugar de estudio especial, una sala o un ambiente de estudio. Parece que estuvieran en la calle. Y ahí el docente poco o nada puede hacer, ¿cierto? Efectivamente, esto es una realidad. Las instituciones pueden hacer todo lo posible, siento, en términos de organización de la educación, los docentes ponen todo de su parte, pero hay otro componente que la institución educacional no puede manejar y es el lugar donde los estudiantes realizan estas actividades educativas. Aparecieron lógicamente estudios el año pasado, el Mineduc realizó algunos estudios para entender, ¿cierto?, el impacto del aprendizaje de la contingencia, ¿cierto?, y de la pandemia, proyectando también el impacto que podría tener una pérdida de año escolar presencial en la cantidad de aprendizaje de los estudiantes, y lógicamente identificaron que el impacto era bastante fuerte. De hecho,
con las pruebas que se han hecho, ha salido ya las noticias que los estudiantes, lógicamente, lograron incorporar menos contenidos de los esperados durante su año escolar por la no presencialidad, ¿ya? Y en este sentido, hay que entender también que nos encontramos en un escenario totalmente nuevo de forma abrupta, por lo tanto, lógicamente, se requiere un ajuste, pero también se requiere proyectar para el futuro y entender que la educación debiera ser flexible, ¿cierto? Y debiera ser capaz de responder a las distintas contingencias que pueden ocurrir. Por lo tanto, hay que estar preparados. Y acá, en este otro estudio, ¿cierto? También me pareció muy interesante porque identifican una serie de factores que impactan la calidad de la educación virtual, ¿ya? Que hasta antes de la pandemia en general estaba posicionada en la educación superior, incluso la educación de posgrado, ¿verdad? Pero post pandemia ya esto bajó y permeó hacia otros grupos de estudiantes como son los universitarios, los estudiantes de educación media, y de educación básica. ¿Ya? Entonces, este estudio lo que propone son una serie de factores que impactan en la calidad de la educación a distancia, pero si uno empieza a entrar al detalle, llama la atención que solamente 2 factores dependen del estudiante y de su familia, ¿ya? La autogestión de los contenidos de aprendizaje y la calidad del Internet. ¿Ya? Con respecto a la calidad de Internet, tenemos control limitado de lo que se puede hacer porque depende mucho de los recursos que tenga la familia, ¿verdad? O de la zona geográfica donde se encuentren los estudiantes. Por otro lado, tenemos la autogestión de los contenidos de aprendizaje y ahí, claro, el estudiante y su familia puede hacer algo más. Pero uno dice, bueno, ¿realmente eso es todo lo que podemos hacer para mejorar la calidad de la educación a distancia? Y ahí es donde yo propongo, ¿cierto? Desde mi expertise, ¿cierto? Que los espacios efectivamente tienen un impacto importante en el desempeño de las personas en cualquier tipo de actividad, ¿ya? Y en eso entonces vamos a enfocar la charla a continuación. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la calidad de educación a distancia ajustando el espacio de trabajo? Para eso voy a basarme primero en los factores humanos y la ergonomía, que es una disciplina científica que se enfoca en estudiar la interacción entre los seres humanos y los sistemas físicos que nos rodean, ¿ya? Lo que busca la ergonomía finalmente es lograr la compatibilidad entre las personas con sus características y sus limitaciones y los sistemas creados. Por otro lado, tenemos la psicología ambiental, ya que es bastante desconocida, pero efectivamente hay una línea de la psicología que se enfoca en estudiar el impacto de los factores del ambiente en las personas, ¿ya? Y esto desde hace hartos años atrás. Ahora, esta línea es bastante complementaria a lo que observamos desde la ergonomía y los factores humanos, porque se enfoca en las emociones, ¿ya? Cómo los seres humanos respondemos a nivel emocional cuando estamos interactuando con un espacio en específico. Y este modelo que ustedes ven acá, que es un modelo que se ha usado mucho en psicología ambiental, entonces lo que indica es que los factores del ambiente van a impactar a las personas a nivel emocional y estas emociones nos van a llevar a las personas a sentir que queremos quedarnos en este espacio porque nos sentimos muy agradados o queremos salir de ahí lo antes posible. ¿Cierto? Que yo creo que a todos nos ha pasado que de repente entramos a un lugar y es como, ay, qué rico, me quiero quedar aquí mucho tiempo, o todo lo contrario, ¿verdad? Eso es natural que nos pase. Y finalmente, lógicamente nos posicionamos desde una línea de diseño que es el diseño centrado en las personas, que se basa en atender las necesidades sentidas de las personas, ¿ya? Ponernos en los zapatos de los usuarios, por decirlo de alguna manera, del sistema que estemos diseñando y visualizar la problemática desde su perspectiva, ¿ya? Salirnos un poco desde nuestra posición de diseñadores, arquitectos, qué sé yo, administradores, ingenieros, la profesión y la posición que tengamos y mirar el problema desde los ojos de las personas que van a usar estos sistemas. En este caso, lógicamente, tenemos que ponernos en los zapatos de las familias, de los estudiantes, ¿ya? De cuando son pequeñitos, de cuando son adolescentes, de los universitarios. ¿Cómo ven esta realidad? ¿Ya? Y del diseño centrado en las personas se deriva otro concepto que también es muy importante, que es la experiencia de usuario, ¿ya? En el fondo, desde el diseño centrado en las personas, tratamos de indagar en las problemáticas reales de la población para la cual queremos diseñar, y la experiencia de usuario es un fenómeno que se estudia
como al otro extremo, porque es la reacción o es la respuesta que tenemos los seres humanos a la interacción con un sistema específico, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea y cuál es el objetivo? Que finalmente tenemos que diseñar los sistemas para responder a las necesidades de las personas, pensando en promover una experiencia positiva, ¿ya? Y esa experiencia positiva nos va a ayudar a las personas a tener un mejor desempeño, a sentirnos más contentos a nivel emocional, ¿cierto? A ser más productivos y en este caso a tener un mejor aprendizaje. Entonces, para eso, les voy a presentar ahora un modelo de experiencia de usuario espacial que es de, bueno, es de autoría personal, es mi trabajo de doctorado, en el cual se explica, ¿cierto?, que cuando existe una interacción entre la persona y los elementos del entorno, ya que tiene que ver con la arquitectura, el diseño interior, el mobiliario, la decoración, qué sé yo, la iluminación, factores ambientales también, ¿ya? Cuando ocurre esta interacción, ¿cierto?, nosotros como seres humanos realizamos una serie de evaluaciones, ¿ya? Algunas de estas evaluaciones, que son estas 3 primeras dimensiones, les llamamos dimensiones ergonómicas porque en realidad son evaluaciones que tienen que ver con la compatibilidad entre las condiciones del ambiente y nuestras características personales como seres humanos, ¿ya? Ahora, esto suena súper teórico, pero en realidad lo hacemos constantemente, ¿no? Si nos sentamos en una silla, por ejemplo, voy a decir, esta silla me queda alta, o esta silla es muy dura, ¿cierto? O en realidad es muy profunda y no me puedo apoyar en el respaldo. Ese tipo de comentarios en realidad son resultado de un proceso de evaluación interno que hacemos, ¿cierto?, tratando de juzgar la compatibilidad entre mi cuerpo y estos objetos físicos con los cuales tenemos que interactuar, ¿ya? Entonces, en estas dimensiones está también la compatibilidad ambiental, que decimos, bueno, hace mucho calor, hace mucho frío, mucha iluminación, está muy brillante, me molestan los ojos, o está muy oscuro, por ejemplo. También la compatibilidad física, que tiene que ver con el confort, con el mobiliario, sobre todo, en el caso de la teleeducación. Y la orientación en el espacio, ya saber dónde están las cosas en el espacio, ¿cierto? Que no sea un caos todo lo que tengo alrededor, sino que los elementos que yo necesito para la actividad que estoy desarrollando, que estén a la mano, ¿ya? Y que me permitan entonces desarrollar esta actividad de forma muy fluida y sin interrupciones. Por otro lado, tenemos una serie de respuestas que no tienen que ver con el objetivo que estoy buscando al desarrollar una tarea, que en este caso es el aprendizaje, sino que tienen que ver con cómo nos sentimos durante la realización de esta tarea, cómo nos sentimos durante la interacción, ¿ya? La primera dimensión en este caso es la proxémica, que significa, o sea, hace referencia en realidad a la percepción del espacio personal, ¿ya? Si tenemos un espacio personal adecuado y tranquilo para desarrollar la actividad que necesitamos hacer, que en este caso es la educación, ¿verdad? La apreciación del espacio, que tiene relación con la apreciación estética de lo que nos rodea, ¿ya? Los seres humanos, y esto también se ha estudiado en psicología, naturalmente realizamos juicios estéticos respecto de lo que nos rodea, ¿ya? Hay personas que son más sensibles, hay personas que son menos sensibles, pero ese juicio estético va a estar, ¿ya? Y la idea es que el espacio donde nosotros desarrollamos una actividad en específico nos agrade, ya que no nos sintamos constantemente amenazados de cierta forma porque hay un color que no nos gusta, porque hay mucha aglomeración de objetos, porque por el motivo que sea nos sentimos desagradados, ¿ya? Y lógicamente también va a haber una respuesta emocional a las características del espacio en sí mismo, ¿ya? Directamente por los factores del espacio y también una reacción emocional al estado de estas otras 5 dimensiones que menciono acá en el modelo. Entonces, a partir de estas evaluaciones, vamos a tener un impacto en la experiencia global que vivimos durante la interacción como usuarios, ¿ya? Y me refiero a usuarios porque durante la teleeducación estamos utilizando lo que llamaríamos un espacio de trabajo, ¿cierto? Estamos interactuando con ciertas condiciones del ambiente, con un escritorio, idealmente una silla, ¿cierto? Un computador con el cual tenemos que interactuar. Y esta experiencia, que es un fenómeno holístico, ¿cierto? Que nosotros juzgamos como bueno o malo en general, y que si queremos profundizar o fundamentar, lo más probable es que empecemos a justificar respecto a estas otras dimensiones, ¿cierto?
También va a influir en respuestas de comportamiento, ¿ya? Que en el caso de la educación, lo más probable es que queramos indagar en el aprendizaje, si las personas realmente están aprendiendo, cuánto están aprendiendo, ¿ya? Cuánto les cuesta aprender también, cuánto les cuesta concentrarse, perdón, para realizar esta tarea en específico. Podríamos evaluar la productividad en términos de el resultado de los esfuerzos de estudio de los estudiantes y también el bienestar, ¿ya? La educación es algo, yo diría, un derecho universal, ¿verdad? Que todos debiéramos disfrutar, no debiera ser un castigo en ningún caso. Por lo tanto, el bienestar también es un concepto muy importante que habla de salud y también habla de sentirse realizados, ¿cierto? Y felices en el desarrollo de una actividad en específico. Entonces, a continuación, voy a desarrollar cada una de estas dimensiones entregando también recomendaciones para el ajuste del espacio de estudio en el hogar, ¿ya? Para promover entonces una experiencia positiva en la teleeducación. Con respecto a las dimensiones ergonómico-instrumentales, primero tenemos la compatibilidad ambiental, y cuando hablamos de ambiente hay varios factores, ¿ya? Está la temperatura ambiental, el ruido, ¿cierto? La luz del sol, la humedad, el calor radiante, la ventilación. Hay varios factores que nos influyen, ¿cierto? La iluminación también. Y la idea es que las características de estos factores permitan desarrollar la actividad, que en este caso la actividad educativa, de forma confortable, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de iluminación, existen recomendaciones a nivel de normas ISO incluso, ¿cierto? Sobre los niveles de iluminación adecuados para el estudio. ¿Ya? Y sobre todo para el trabajo en computador, porque la teleeducación se basa en el trabajo en el computador, que es lo que nos permite conectarnos, ¿cierto? En estas plataformas donde se desarrollan las clases. El nivel recomendado en general son 500 lux, evitar niveles inferiores a 350 lux. Y bueno, si puede ser mayor a 500 lux, perfecto, pero siempre cuidando que la luz no nos llegue directo a los ojos, ¿ya? En ese caso se genera deslumbramiento y lógicamente eso causa fatiga visual, causa un aumento del esfuerzo físico que tenemos que hacer para visualizar la imagen del computador, ¿cierto? Y eso, en el caso de que ocurra, la fatiga va a llevar directamente a la desconcentración, que lógicamente en un contexto de trabajo y en un contexto de teleeducación también juegan contra. Entonces siempre evitar que la luz llegue directamente a los ojos y también cuidar con la exposición a las pantallas, ¿ya? Por la luz azul que le llaman, ¿cierto? Que genera bastantes disturbios en los ritmos circadianos, ¿ya? Los ritmos circadianos son los ritmos biológicos del cuerpo humano. Durante el día nuestro cuerpo está diseñado para realizar ciertos procesos biológicos y en la noche otros. Entonces esta radiación lumínica perturba un poco los ritmos naturales del cuerpo y eso hace que algunas personas que son más sensibles tengan problemas para dormir, por ejemplo, tengan mayor fatiga y por lo tanto son cosas que quisiéramos evitar. Y en ese sentido, viene la recomendación, lógicamente, de apagar pantallas, ojalá 1 hora antes de dormirse, para que no haya problemas de interferencia con nuestros ritmos circadianos, ¿ya? Entonces, cuidar la iluminación del espacio para visualizar bien aquello que tenemos que identificar y también cuidar las radiaciones que emiten estos dispositivos electrónicos, la exposición a estas radiaciones, ¿verdad? Para lograr un buen descanso también. Con respecto a la luz natural, lógicamente genera un beneficio enorme en la salud de las personas, pero hay que tener la consideración de que el ingreso de luz natural siempre tiene que ser controlado, ¿ya? Necesitamos algún tipo de cortina, persiana, en su defecto papel craft, no importa. Lo importante es evitar que los rayos de luz lleguen directamente a los ojos, ¿ya? Que no haya reflejos, porque eso genera fatiga visual y cualquier situación de disconfort, y se los voy a repetir un montón de veces, lleva a la desconcentración, ¿cierto? Y entonces a que los niños empiecen a perder aprendizaje, ¿ya? En este caso, si ustedes se fijan en la imagen, lo ideal es ubicar las pantallas de forma perpendicular a las ventanas para que los rayos de luz ingresen de forma paralela al monitor, ¿cierto? Y no se generen reflejos que finalmente terminan, ¿cierto?, en los ojos del usuario, o deslumbramiento, si la luz viene por acá, si ustedes ven la flechita, que la luz llegue directo a los ojos
de la persona que está trabajando. ¿Ya? Entonces, recomendación, siempre ubicar las pantallas perpendiculares a la ventana. Finalmente, en términos del ambiente, las ventanas no solamente tienen el beneficio de permitir el ingreso de la luz natural, sino que también tienen el beneficio de permitir a la persona que está realizando la actividad tener breves momentos de descanso a nivel visual, ¿ya? Mirar hacia la ventana, mirar, ojalá si es una ventana que tenga unos arbolitos, por ejemplo, que tenga algo de naturaleza, ideal, ¿ya? ¿Por qué es ideal? Porque desde la psicología ambiental se sabe, y esto es algo que se ha estudiado, que los elementos de la naturaleza, ¿cierto?, permiten una restauración, por decirlo así, a nivel cognitivo de forma bastante eficiente, ¿ya? Entonces, cuando estamos realizando una tarea de alta demanda cognitiva, como es la educación, tener la posibilidad de tomarnos unos 5 minutos, 10 minutos para mirar hacia afuera, a la naturaleza, a las hojitas de los árboles moverse, ¿ya? En una actitud más bien contemplativa, eso ayuda muchísimo a que nos recuperemos a nivel cognitivo y podamos continuar la siguiente sesión, ¿cierto?, educativa de mejor manera, ¿ya? Entonces, el contacto visual con elementos de la naturaleza favorece muchísimo la calidad del estudio, ¿ya? Por estos tiempos de descanso y de recuperación. En cuanto a la temperatura, ¿cierto? Hay recomendaciones que indican entre 20 a 24 grados Celsius en invierno dentro de los hogares y en verano entre 23 a 26 grados Celsius. Ahora, la percepción térmica es algo que varía bastante de persona a persona, pero lo que hay que buscar es el confort, ¿ya? Que la persona se sienta en situación de confort, que no tenga frío y que no tenga calor, ¿ya? Porque ambas condiciones van a derivar, ¿cierto?, en que la persona pierda concentración. En general, cuando uno se encuentra en disconfort con respecto al ambiente, por la temperatura, la iluminación u otros factores, nos desconcentramos inmediatamente, ¿ya? Porque nuestro cuerpo lleva sus recursos, ¿cierto? Dirige sus recursos a tratar de compensar esa situación. Por lo tanto, lo ideal es estar en una situación de confort, ¿ya? En el caso de la teleeducación, tiene la ventaja de que estamos en nuestra casa, entonces tenemos más posibilidades de controlar los factores del ambiente y además los conocemos. Entonces sabemos que donde nos toca estudiar tal vez hace frío y la idea es ir preparados, ¿cierto? Ir preparados, tener algún sistema de calefacción, abrigarnos más, abrigarnos los pies, qué sé yo, tomar medidas para desarrollar la actividad académica de la mejor manera posible. Luego tenemos el sonido y acá nos encontramos con un problema que es un poco más difícil de controlar porque en la teleeducación se desarrollan muchas actividades simultáneas dentro del hogar, ¿ya? Y sobre todo dependiendo del horario en que se realizan las clases. Entonces, es muy natural que alrededor de la clase, ¿cierto?, haya ruido de electrodomésticos, ruido de la cocina, ruido de los hermanos que tal vez están haciendo otras actividades, de las mascotas, etcétera, etcétera. Ya pueden haber muchos factores que perturben el correcto desarrollo de una actividad de aprendizaje, ¿ya? Por lo tanto, si bien es muy difícil congelar estas otras actividades en favor de la actividad académica, sí se puede optar por adoptar elementos de tipo audífonos, aisladores de sonido, idealmente canceladores de sonido, ¿cierto? Que permitan al estudiante, independientemente de la edad que tenga, poder aislarse, ¿cierto?, de toda esta actividad que está ocurriendo alrededor, porque inevitablemente el niño o el adolescente, ¿cierto?, o el adulto se va a distraer, ¿cierto? Y esa distracción, lógicamente, va a perjudicar su nivel de aprendizaje, ¿ya? Bueno, otra cosa es el ruido visual que lo vamos a comentar después, ¿ya? Una cosa es el ruido que proviene a nivel de ondas sonoras, ¿cierto? Que nos puede perturbar y sobre todo perturba bastante cuando interrumpe la escucha de la clase, y también los ruidos que molestan muchas veces son las conversaciones, porque estamos tratando de poner atención en lo que dice el profesor, pero al mismo tiempo, por ejemplo, tengo, no sé, al papá o la mamá hablando por teléfono al lado, a los hermanos discutiendo otra cosa, y esas otras conversaciones también son bastante perjudiciales para poner atención en una actividad en específico, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con esto y tratar de preparar los espacios, ¿ya? De respetar el espacio educacional dentro de la casa.
Bien, con respecto a la compatibilidad física, y acá estamos hablando de nuestro organismo, ¿cierto? De la postura y de nuestros músculos, yo diría que es un aspecto bastante crucial para la teleeducación, ¿ya? En general, en el caso de los niños pequeños, nos vamos a encontrar con el desafío en la casa de que probablemente la mayor parte del mobiliario del hogar no está diseñado para niños, ¿ya? Tal vez con suerte tenemos una mesita con unas sillas pequeñitas, ¿cierto? En la habitación del niño, por ejemplo, pero no es algo que abunde. Por lo tanto, nos encontramos con este tipo de situaciones como las que ustedes ven en las imágenes con bastante frecuencia. Entonces, niños que se tienen que ajustar de alguna forma a escritorios que son muy grandes para ellos, ¿cierto? O que trabajan con tablet, por ejemplo, pero que les pesan, entonces no saben mucho dónde apoyarlas, a veces visualizan la información con una distancia entre la pantalla y los ojos muy escasa. Aquí ustedes pueden ver en la imagen que este pequeñito está muy, muy cerca de la pantalla y eso lógicamente le puede generar fatiga visual bastante rápidamente, ¿ya? Las posturas que adoptan los niños para interactuar con estos dispositivos también son bastante perjudiciales y sobre todo cuando están en desarrollo, ¿ya? Entonces hay que poner aún mayor atención en que adopten posturas correctas para el correcto desarrollo de su cuerpo, ¿ya? Ahí vamos a ver más adelante en unas diapositivas siguientes. Esta es la misma situación, pero con adolescentes. Son imágenes que yo les había mostrado, ¿cierto? Cómo adoptan estas posturas que son bastante poco saludables, ¿cierto? Con unas flexiones de cuello muy pronunciadas, que finalmente terminan en fatiga a nivel de cuello, pueden generarles contracturas, dolores de espalda por adoptar estas posiciones durante muchas horas, ¿ya? Ahora, la postura que se recomienda para el trabajo en computador es la que ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda, ¿ya? Y esta postura se recomienda para estudiantes y lógicamente para trabajadores también, para cualquier persona que desarrolle trabajo en computadores por muchas horas, ¿ya? Que es lo que pasa en teleeducación y lo que pasa en teletrabajo también. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la persona tenga sus extremidades superiores, si ustedes se fijan, en un ángulo de entre 90, 100, 110 grados, ¿ya? Con la muñeca muy bien alineada al antebrazo y siempre apoyado el antebrazo, ¿ya? Tenemos que evitar a toda costa que las extremidades superiores queden en suspensión, como que no tengan apoyo, en el fondo, porque eso inestabiliza la extremidad superior y también la muñeca, y la muñeca es muy delicada, ¿ya? La muñeca sí que hay que cuidarla muy bien, y la mejor manera de cuidarla es con un buen apoyo de antebrazo y muñeca, y con que la muñeca esté siempre alineada al antebrazo, ¿ya? Ahora, para adoptar esta posición de extremidad superior, vamos a tener que elevar el asiento hasta que podamos tener esta posición de los brazos sobre la mesa y sobre el teclado, ¿ya? Por lo tanto, en general se recomienda uso de silla de oficina que tenga ajuste de altura, que una silla de oficina básica tiene ajuste de altura, ya es como lo mínimo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando levantamos el asiento para quedar bien con los brazos, ¿ya? Hay personas, y sobre todo si estamos hablando de niños más pequeños, ¿cierto? Niños pequeños, lo más probable es que sus pies queden sin apoyo, porque subimos mucho el asiento, entonces les van a quedar colgando las patitas, ¿ya? En un español más coloquial, ¿verdad? Y eso también hay que evitarlo, porque cuando los pies no tienen un buen apoyo, se comprime el muslo, ¿cierto? Con el asiento comprime el muslo y se dificulta la circulación sanguínea, cosa que también es perjudicial. Por lo tanto, tenemos que cuidar, ¿cierto? Mantener los brazos en una postura correcta, pero si nuestros pies no alcanzan el suelo, o los pies de nuestros hijos no alcanzan el suelo, poner algún elemento que les permita un buen apoyo de los pies, ¿ya? Para que no se perjudique la circulación sanguínea. Existen, lógicamente, en el mercado apoyapiés que uno puede utilizar, pero en el peor de los casos, en el fondo, si no tenemos a la mano una apoyapiés propiamente tal, podemos usar una caja de zapatos, podemos usar cualquier tipo de volumen que permita al niño apoyar sus pies y que sus piernas no queden, sus pies en el fondo no queden colgando. Y miren, aquí les muestro un ejemplo que esta niñita, ¿cierto? Puso un cojín para que sus brazos quedaran en mejor posición. Acá ojalá ella pudiera apoyar sus brazos porque no los está apoyando, ¿cierto? Pero sus pies están apoyados en esta zona del escritorio,
¿ya? Entonces eso a ella le ayuda a que no se le duerman las piernas, ¿cierto? Y que la sangre fluya de forma correcta. Siempre tratar de que este apoyo esté hacia adelante, ¿ya? Ojalá las piernas estén flexionadas de 90 grados o más para que circule bien la sangre. Y en estas situaciones donde, si ustedes se fijan, esta chiquitita tiene apoyados los pies, pero hacia atrás. Eso disminuye el ángulo de flexión de la pierna y también puede dificultar la circulación sanguínea, ¿ya? Entonces, bueno, uno puede poner cojines, puede poner cajas. Honestamente, a nivel artesanal, se pueden hacer muchos ajustes dentro de la casa, pero eso que les estoy diciendo es una observación muy valiosa para el diseño, ¿ya? Son oportunidades de diseño que tienen que ser resueltas desde el diseño, valga la redundancia, pero es una oportunidad para los diseñadores para proponer soluciones prácticas, ¿cierto? Económicas también, pero bien diseñadas para el contexto, que las personas puedan adquirir para ajustar de mejor manera el lugar de trabajo para los niños y para los adultos, ¿ya? Entonces ahí aprovecho de dejar una invitación también a los diseñadores de abordar este desafío que está ahí presente, ¿cierto? De cómo resolvemos el lugar de estudio para los niños en la casa, ¿ya? Bueno, continuando con la postura, finalmente terminábamos lógicamente con una espalda muy bien apoyada y con la cabeza siempre mirando al frente, ¿ya? Esto que les acabo de mencionar, de la cabeza mirando al frente, ¿cierto? Los ojos mirando al horizonte, que también se le dice. Cuando se utilizan notebooks es bastante difícil de lograr porque la pantalla está más abajo, ¿ya? Entonces eso fuerza a las personas a que estén todo el tiempo con el cuello flexionado, si ustedes me ven acá en la pantalla, y lógicamente genera un sobreesfuerzo en esa zona. Por lo tanto, lo que se recomienda generalmente es usar una pantalla secundaria, ¿ya? O bien subir el notebook, ¿cierto? Le podemos poner libros incluso, subir la pantalla de forma que la persona quede mirando hacia adelante, ¿cierto? Hacia el horizonte, y agregamos un teclado y un mouse adicional, ¿ya? Ahora, todos esos ajustes que yo les estoy comentando están muy bien resueltos para adultos, ¿ya? Existen en el mercado apoyapiés, existen en el mercado sillas de oficina perfectas, existen en el mercado alza monitores, pero como les digo, esta circunstancia de la teleeducación de niños estudiando en la casa con computadores es algo nuevo, ¿ya? Que hay que abordar desde el diseño y que sería ideal que las oficinas que diseñan mobiliario para trabajo con computador, ¿cierto? También se propongan decir, ok, ¿y qué hacemos con los niños? ¿Qué podemos ofrecerles? ¿Cierto? Para que queden bien ajustados a nivel de postura física, pero soluciones que también sean atractivas para ellos, ¿cierto? Que emocionalmente los hagan sentir contentos de estar en ese lugar de trabajo para desarrollar sus clases. Entonces ahí ya queda abierta una iniciativa para desarrollar productos pensando en la educación o la teleeducación de niños, ¿cierto? Bien, esto me lo voy a saltar. Vamos a pasar a las dimensiones afectivas, ¿cierto? Que ahí di un pie, ¿cierto? Con esto de cómo proponer productos que no solamente sean funcionales y permitan a los niños adoptar posturas saludables, sino que también los hagan sentir bien, ¿ya? Que ellos se sientan identificados, que se sientan motivados de estudiar en ese espacio, ¿cierto? Porque les agrada y porque estéticamente también les parece atractivo. Ahora, con respecto al espacio personal, que es la proxémica, ya ese es el concepto con el que se estudia, es una situación bastante crítica para la teleeducación, ¿ya? Las realidades de las familias en nuestro país y a nivel internacional, perdón, son muy variadas. Tenemos 10 personas viviendo en 40 metros cuadrados y tenemos familias de 3 viviendo en 300 metros cuadrados. En el fondo, hay mucha variabilidad, ¿ya? Y desde la educación hay que reconocer también esa variabilidad. Ahora, la proxémica, como les decía yo, trabaja la percepción de espacio personal. Hay lugares en los que realmente 3 niños tienen que compartir el comedor para realizar sus clases, ¿cierto? En teleeducación. ¿Y qué hacemos en esos casos? ¿Cierto? Porque claro, no tenemos una habitación donde puedan cerrar la puerta, aislarse y concentrarse para realizar esta actividad, sino que tienen que compartir espacio, ¿ya? Y ahí lógicamente la persona se ve, entre comillas, invadida por la presencia y la cercanía con otro, también por los sonidos que puede emitir ese otro,
porque tal vez mi hermano que está al lado va a empezar a hablar y participar en clases y eso me distrae, ¿cierto? E incluso por los movimientos de los demás, ¿cierto? Visualmente yo voy a estar identificando que están haciendo otras cosas alrededor mío y eso también me puede distraer. Por lo tanto, en términos de espacio personal, aquí también surge otro desafío de cómo generar tal vez sistemas de aislación, ¿cierto? Que puedan en espacios reducidos generar ciertas divisiones, ¿cierto? Transitorias, porque por ejemplo estamos hablando de una mesa de comedor. Entonces, ¿cómo podemos plegar y desplegar tal vez algún sistema que permita a cada estudiante, ¿cierto? Poder aislarse visualmente, idealmente, de lo que está ocurriendo a su alrededor. ¿Ya? Un poco como pensando en elementos que existen en el mundo del trabajo, ya existen estos paneles divisorios, ¿cierto? Que vienen incorporados al mobiliario de oficina. Entonces, ¿cómo podemos llevar este mismo concepto al hogar? ¿Ya? O estos mismos biombos que se usan en la casa a veces para separar espacios, ¿ok? Pero ¿cómo podemos entonces tomar una idea similar de la división y generar espacios para una actividad en específico, ¿cierto? Inspirándonos tal vez en estos elementos, pero pensando en el contexto real donde se están utilizando, que es en el hogar. ¿Ya? La apreciación estética, que ya lo había discutido, ¿cierto? ¿Cómo hacemos del espacio, que el espacio sea agradable para el estudiante, ¿cierto? Sobre todo cuando se utiliza para el estudio espacios comunes dentro de la casa, ¿ya? ¿Cómo logramos que el niño, por ejemplo, se apropie de ese espacio de estudio? Para los niños pequeños, sobre todo, marcar territorio, entre comillas, es algo bastante importante. Si uno observa y uno piensa en su infancia, o dejaban la mochila en el banco de la sala, o ponía un sticker, o marcaba de alguna forma su espacio, ¿cierto? Eso es algo muy instintivo de parte de los niños y que es parte de su desarrollo. Entonces, ¿cómo ayudamos a los niños a que también ellos tengan su espacio de estudio y se sientan identificados por ese espacio de estudio y lo sientan propio también, ¿ya? Que no es un espacio ultra común, que acá terminó la clase y almorzamos. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo separamos las aguas en el fondo, ¿cierto? Y cómo los ayudamos a sentir propios estos espacios de educación. ¿Cierto? Y finalmente la respuesta emocional, que ya hemos comentado algunas cosas al respecto, pero que tenemos que reconocer, ¿cierto? Las instituciones educacionales también tienen que reconocer que esta es la realidad de la teleeducación. ¿Ya? No es el espacio perfecto con el escritorio perfecto donde todo está en calma y paz alrededor del estudiante, sino que lo más probable es que estas sean las imágenes, ¿cierto? Y los escenarios donde los niños están estudiando. Entonces, ¿cómo podemos ayudar, ¿cierto? A definir espacios de teleeducación que sean apropiados para desarrollar esta actividad de la forma más eficiente posible y finalmente para lograr los objetivos de aprendizaje, ya que ese es el desafío mayor. Ahora, como les decía, las instituciones educacionales pueden hacer mucho respecto a la organización de los contenidos, respecto al trabajo docente, a las actividades, a motivar a los estudiantes, pero toda esta parte ya queda en manos de la familia y de los estudiantes, ¿ya? La la institución educacional no puede hacer tanto, pero sí puede informar, ¿ya? Entonces, tanto las instituciones educacionales como incluso las empresas que ofrecen mobiliario de oficina o mobiliario escolar, qué sé yo, para escritorios, sillas, este tipo de productos, ¿cierto? Que son necesarios para la educación, también pueden ayudar a informar, ¿ya? No solamente entregar un producto, sino decir, mira, yo te estoy vendiendo una silla, pero sería ideal que tú puedas ajustar este espacio de trabajo para la educación de esta forma. ¿Ya? Yo creo que hay una deuda importante respecto a la información que entregamos sobre cómo ajustar estos espacios de forma correcta para que se pueda realizar una actividad educativa lo más favorecedora, ¿cierto? Y positiva para los estudiantes que están bajo este contexto. ¿Bien? Bueno, algunas conclusiones para finalizar. La teleeducación se estableció de forma inesperada, ¿cierto? Con eso partimos nuestra charla. Sin embargo, necesitamos
comenzar a proyectar hacia el futuro y entender que esto puede volver, ¿ya? Puede volver, o tal vez puede ser un sistema de educación flexible donde vamos a tener estudiantes de forma presencial y otros de forma no presencial, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos que empezar a cubrir todas las aristas que este desafío involucra. La información es clave, lo que les decía recién, ¿cierto? Para ajustar el ambiente de estudio de forma correcta. Esto lo he visto con mis estudiantes, incluso que hemos conversado sobre estos temas, y después de enseñarles esta información y enseñarles cómo ajustar su lugar de trabajo, me comentan, profe, sí, ahora siento mucho mejor, estoy más cómodo, efectivamente no tenía idea cómo hacerlo, y ahora que lo sé, lo pude implementar. ¿Ya? Entonces la información es clave para mejorar desde esta perspectiva, ¿cierto? Y como les digo, hoy, en la actualidad, ahora mismo existen muchas oportunidades que tienen o que pueden ser resueltas por el diseño para que los estudiantes puedan ajustar de mejor manera sus espacios y favorecer el aprendizaje. ¿Ya? Entonces, bueno, con estas palabras finalizo esta exposición. Les agradezco mucho su participación, ¿cierto? Y si tienen cualquier duda, de todas formas, acá les dejo mi correo, me pueden contactar y podemos continuar la conversación sobre este tema. Le damos las gracias a Begoña Liá, quien nos dio esta interesante y atingente charla respecto de la armonía específicamente en la teleeducación, que como dijo, llegó para quedarse, o por lo menos para el sistema híbrido, por lo menos durante un tiempo más. Te agradecemos profundamente el hecho que hayas estado con nosotros hoy y que hayas podido estar, ahora sí, que hayas podido estar con nosotros hoy día, habernos dado esta charla interesantísima. Los invitamos a que sigan viendo las charlas de este simposio para la educación 360 de SNE Chile. Muchas gracias, nos vemos muy pronto. Gracias, Carla.